Detrás de las puertas cerradas en las salas de parto, donde debería reinar la serenidad y el cuidado, se esconde un grito silenciado que es la violencia obstétrica. En República Dominicana y en el mundo, muchas mujeres son víctimas de este tipo de violencia que opaca la ilusión de gestar una nueva vida en su momento más vulnerable. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, el 42% de 2016 mujeres sufrieron maltratos físicos, verbales, estigmatización o discriminación al dar a luz. Les presento los testimonios de madres que denuncian violencia obstétrica en hospitales y clínicas, relatos que detallan las humillaciones, negligencias y abusos a los que fueron sometidas alegadamente por parte del personal médico en uno de los momentos más trascendentales de sus vidas. Una realidad oculta que permanece en las sombras debido a la desinformación, impidiendo que muchas víctimas puedan siquiera identificar cuando están siendo violentadas en su momento más delicado de maternidad. Sentía que ella me introducía algo y lo removía adentro. Una cosa increíble. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 14% de las mujeres experimentan maltrato físico durante el parto, que puede incluir desde bofetadas hasta golpes y puñetazos. Cuando una mujer se encuentra en labor de parto, el trato que recibe se queda grabado en su memoria para siempre. Algunas veces esa atención puede ser negativa, ya que son muchas las madres que relatan ese suceso como si se tratara de una pesadilla. Conforme los testimonios, en algunos casos las recién paridas son víctimas de actos impropios en los centros de salud. Frases como cállate, no te dolía mientras lo hacías, aguanta, resuena en las mentes de estas mujeres aunque se vayan a sus casas con un bebé en perfecto estado de salud. Este tipo de maltrato es conocido como violencia obstétrica y afecta a más mujeres de lo que se podría llegar a pensar en el mundo, y República Dominicana no es la excepción. Ahí es un maltrato total. Todas esas jóvenes, todas esas mujeres allí dentro sufren demasiado. La ponen ahí como animales. Ustedes mismas soporten, aguanten. Un solo médico se dignaba de vez en cuando. Los demás hacían comentarios horribles. El proyecto de ley orgánica para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, en su artículo 7, define la violencia obstétrica como aquel tipo de violencia ejercida por el personal en los centros de atención a la salud, expresada en un trato deshumanizado, negligente, humillante, grosero, discriminatorio o misógino, pero de este proyecto hablaremos más tarde. Tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas, si es una adolescente que está a punto de dar a luz o es una mujer adulta, el maltrato en la sala de parto no discrimina y puede ser expresado con palabras de burlas, insultos, menoscabo de sus necesidades y en ocasiones hasta maltrato físico. Esta práctica invisibilizada muchas veces es ignorada por las parturientas, debido al desconocimiento de que este tipo de maltrato constituye una discriminación de género y una violación de los derechos humanos. Hablar del tema se hace difícil para las víctimas. De forma anónima, una madre de 22 años, al tener su primer hijo en un hospital del sector público, contó su traumática historia al equipo de reporte especial, donde sostuvo que en medio del dolor agonizante que sentía, fue dejada en un cuarto de dicho hospital. Los dolores me estaban acabando. Luego de nuevo me enviaron y yo volví. A la tercera fue que me dejaron porque mi mamá se regó y mi tío hicieron un show ahí para que me ingresaran. Pues luego de eso me hicieron una sonografía y me subieron con las demás parturientas. Luego de eso se fueron y ahí no había ni un personal del hospital. Me dejaron ahí abandonada, tirada, a mi suerte. A pesar de que la violencia obstétrica no es nueva, continúa siendo desconocido el significado de este término por muchas mujeres. Para verificar el dato, consultamos una pequeña muestra de la población que se desplaza en el metro de Santo Domingo. Y al preguntarle sobre esto, la mayoría exclamó lo siguiente. No. ¿Qué es?
No, pero más o menos tengo una idea, pero no sé en específico. Ay, no. Mira, yo tengo un niño. Yo no sabía que eso existía, ¿verdad? Eso, la persona, la pareja le hace esa violencia a uno o cuando uno está pariendo. Una joven madre de 25 años que mantiene su identidad anónima establece que los maltratos durante la atención obstétrica son tan comunes que se han normalizado en la sociedad y quienes los sufren incluso tienen miedo de hablar en público del suceso. Yo sentí que el dar a luz en un hospital fue como un proceso que uno lo vive sola, a uno lo dejan ahí en una camilla, que uno pase su proceso solo. Los médicos te prestan un poquito más de atención cuando ya el bebé está prácticamente afuera. Según un estudio dirigido por la OMS, más de un tercio de las mujeres de 4 países de ingresos bajos sufrieron maltrato durante el parto en establecimientos de salud, lo que se traduce en que las mujeres más jóvenes y con menos formación son las que corren mayor riesgo de sufrir tratos inadecuados. El estudio reveló que el 42% de 2.016 mujeres sufrieron maltrato verbal, estigmatización o discriminación. El 14% sufrió maltratos físicos, por lo general bofetadas, golpes o puñetazos en plena labor de parto. En vez de decirme, usted tiene una pérdida o algo por el estilo, ella me dijo, tenga, páguese de grado. Cuando yo ahí ya empecé a sentirme mal porque yo esperaba mejorarme o que fuera algo pasajero y tener mi bebé, como toda madre ilusionada. Ese fue el trato que recibió Ana Raquel Encarnación del personal médico en un hospital del Gran Santo Domingo, cuando perdió su primer embarazo tras presentar complicaciones. Mi mala experiencia traumática fue cuando esa señora, ese médico o ese animal, por así decirlo, me tiene en la camilla. Yo le digo, me duele. Y ella, según ella, ya me había puesto anestesia. Y yo, pero es que yo estoy igualita, yo siento todo. Cállate, para que oiga la anestesia, que ustedes cuando están en lo suyo no se acuerdan de otra cosa. Ahora sí te duele. En ese momento, Encarnación tenía 25 años. No solo perdió su bebé, sino que además tuvo que pasar por un proceso que hasta la fecha recuerde y define como tortuoso. Yo incluso sentí el proceso completo, sentía que ella me introducía algo y lo removía adentro. Una cosa increíble. La violencia obstétrica desencadena algunas secuelas e incluye una serie de comportamientos y omisiones que ponen en juego la integridad emocional de la madre. Se relaciona con importantes alteraciones a nivel psicológico que son las más comunes y en ocasiones las más severas. Podemos hablar de que hay un estrés postraumático debido a todo lo que esta persona vivió. Hay lo que se puede decir que pesadillas, sentimientos de incertidumbre, angustia, pensamientos repetitivos de lo que pasó y hay una disociación. Para la psicóloga Melissa de los Santos, tras una mujer ser víctima de violencia en la sala de parto, es necesario que reciba ayuda psicológica debido a que puede padecer de estrés postraumático y trastorno de ansiedad con ataques de pánico. Y esto podría repercutir en el cuidado de la criatura. Es algo traumante. Pasé varios años. En ese proceso de esos años, ahí sí tuve una depresión porque tenía varias compañeras, trabajaba con varias compañeras y cada vez que una salía embarazada yo decía, pero fue que me hicieron algo. Algo me pasó porque son tantos años, yo no uso ningún método. Según la profesional de la psicología, las secuelas muchas veces no son apreciables a simple vista, lo que dificulta identificarlas y tratarlas a tiempo. Estas pueden llegar a ser irreversibles, por lo que representan una amenaza, en muchos casos mayor que los maltratos físicos recibidos. Claro que sí, las principales secuelas es como ese aislamiento social se puede dar, también se puede dar que él no se sienta cómoda con el bebé, ¿me entiendes? O sea, un rechazo con la criatura. También hay una disminución en el deseo sexual y podemos decir también que hay un miedo de un posible embarazo.
De acuerdo con lo relatado por una de las víctimas, en el momento de dar a luz creyó que iba a perder la vida. Para más decirte, yo parí fue en la habitación donde estaban las demás parturientas. Eso fue aterrador, porque yo no recibí ayuda de alguien competente en ese momento que se suponía que es el más especial, con tanto dolor y sola. Yo creía que me iba a morir. Yo vine a parir, yo parí fue con un pie en una ventana. Yo puse un pie en la ventana y otro en una camilla. Ay, no me quiero ni acordar de eso. Eso fue frustrante para mí. Este suceso es corroborado por Ana Raquel Encarnación, quien 10 años después de ser víctima de violencia en la sala de parto y salir de la depresión pudo concebir 2 hijos. Afirma que durante uno de sus partos en un hospital del sector público presenció escenas denigrantes. Allí solamente te agarran el bebé cuando ya está fuera. En ningún momento te hacen o te ayudan en nada. Esas mujeres pueden comprobarlo, ir a una sala de esas, donde la tienen como animales y le dicen palabras obscenas. Para Raquel Encarnación, la presencia de una obstetricia violentada en las salas de partos hace difícil alcanzar los niveles más elevados de salud reproductiva. Hubo un médico varón que dijo, tú la ves así, ahorita eso se le olvida y ahorita tienen un reguero de muchachos, porque ellas son así. Hubo una que estaba tan desesperada, decía, por favor, hagamos una cesárea, por favor, ya no aguanto más. Y a esa le dijeron, para la próxima júntate una alcancía, que solamente en una clínica privada te van a hacer una cesárea porque tú quieras, porque a ti te dé la gana. Según un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Industrial de Santander en 2016, las cesáreas injustificadas son también una forma de maltrato hacia mujeres gestantes. En el país, las cifras, sin embargo, son alarmantes. La República Dominicana ocupa primer lugar en el mundo en cuanto a partos mediante cesáreas. Están pautadas muchas estrategias con el fin de reducir la cesárea primaria y creo que vamos a lograr en algún momento esos objetivos. Según la Organización Mundial de la Salud, en su declaración sobre las cesáreas, lo más preocupante con el proceso quirúrgico es que son realizados en muchas ocasiones de forma innecesaria, además de que pueden poner en riesgo la vida de la madre y del recién nacido. Mientras se reducen los partos vaginales, las cesáreas subieron 5 puntos porcentuales, al pasar de 58% en 2014 a un 63% en 2019. Las estadísticas de partos por cesárea se dividen en 2, las que son decididas antes de la aparición de las dolencias de parto y las que son tras la presentación del dolor de parto. A grosso modo, las que son antes de la aparición en el sector privado arrojan un porcentaje de 71.9%. En el sector público, un 32.1%. En ese orden, las cesáreas decididas después de la aparición de los dolores del parto fueron de 18.6% en clínicas privadas y 15.2% en hospitales públicos, según la encuesta En Hogar del 2019 de la Oficina Nacional de Estadística. El alto porcentaje de desembarazos por esta vía es atribuible a diferentes razones, pero entre las más evidentes figura el hecho de que ahorran tiempo, ya que un parto natural puede tardar hasta 12 horas, mientras que una cesárea se realiza entre 45 minutos a 1 hora. Una paciente que tiene un ARS o un plan básico de salud, una cesárea puede cubrirle entre unos 13,000 y 17,000 pesos dominicanos de honorarios médicos, y una paciente que tiene el mismo plan, pero que se le asiste un parto vaginal, los honorarios médicos van entre 15 y 20,000 pesos dominicanos. En el país hay una estela de casos que podrían ejemplificar la violencia obstétrica. ¿Por qué se da esta práctica aún en la actualidad? Para erradicar esta problemática de los centros de salud es necesario crear conciencia en los médicos, implementar programas más rigurosos, además orientar a las parturientas sobre cuáles son sus derechos, a la vez de brindarles herramientas para denunciar este tipo de maltrato. Reconocido este tipo de violencia como uno de los que afecta a las mujeres de República Dominicana,
En el año 2022, el senador por la provincia de San Juan, Félix Bautista, ese mismo, propuso un proyecto de ley, la cual en uno de sus acápites busca frenar la violencia obstétrica en casi 2 años. 2 años después, continúa el proyecto de ley por los pasillos del Congreso. Una de sus cláusulas ha sido señalada como lesiva a la soberanía. El artículo 34, inciso 5, establece que hay instancias del Ministerio de la Mujer. La Dirección Nacional de Migración establecerá la prohibición de deportación a las mujeres migrantes indocumentadas que denuncien o requieran de la atención integral frente a actos de violencia en su contra por su condición de género mientras dure el proceso. Otro acápite controvertido en el proyecto de ley es que el artículo 47, inciso 1 y 2, establece que el Ministerio de la Mujer debe dar asesoría a Acroarte y medios masivos de comunicación para eliminar imágenes estereotipadas, además de que se deben realizar campañas de sensibilización para difundir imágenes y roles no tradicional ni estereotipada de hombres y mujeres. Tras la confirmación de estas denuncias, un ejercicio que debe hacerlo el Estado, se hace necesario poner un alto a la violencia obstétrica, ya que todas las mujeres merecen un parto respetuoso. Me despido por ustedes de nuestro reporte especial de esta semana. Los espero la próxima semana en una nueva investigación.